General Motors inventó el auto eléctrico perfecto antes que Tesla, y lo aplastó en el desierto. General Motors tuvo el auto eléctrico perfecto antes que Tesla. Sus clientes lo amaban. Tenía listas de espera de miles de personas. Era silencioso, rápido y tecnológicamente superior a prácticamente cualquier vehículo de su época. Lo retiraron a la fuerza. Lo trasladaron a un desierto en Arizona. Y lo aplastaron con excavadoras. El año en que aplastaron el último EV1, el auto eléctrico más avanzado de la historia hasta ese momento, fue 2003. El mismo año en que dos ingenieros en un garaje de California fundaron una empresa llamada Tesla. Bienvenido a El Error Millonario. El canal donde analizamos las decisiones empresariales más catastróficas de la historia real para entender exactamente qué falla en la mente de quienes las toman, y qué podemos aprender antes de que esos errores se repitan en nuestros propios contextos. Hoy analizamos el caso General Motors EV1. No como una historia de autos eléctricos. Como la historia de cómo una corporación destruyó deliberadamente una ventaja competitiva de décadas por razones que los documentos internos de la propia empresa revelaron mucho después. Quédate hasta el final porque la revelación sobre lo que los propietarios hicieron para intentar salvar sus vehículos, y la respuesta de GM es la parte de esta historia que más cambia la forma en que entiendes la relación entre el poder corporativo y sus propios clientes. Para entender el EV1 necesitas entender el contexto de 1990. California aprobó en ese año la regulación de vehículos de cero emisiones, que exigía que para el año 2002 el 2% de los vehículos vendidos en el estado no emitieran gases contaminantes. Para 1998 el porcentaje subiría al 5% y para 2003 al 10%. General Motors, como el fabricante de vehículos más grande del mundo en ese momento, no podía ignorar esa regulación. Y en lugar de resistirla, tomó una decisión que en ese momento pareció estratégicamente audaz. Decidió liderar la transición. En 1996 lanzaron el EV1. El primer automóvil eléctrico de producción masiva de la historia moderna. Un vehículo diseñado desde cero como eléctrico, no una conversión de un modelo existente. Con una autonomía de entre 80 y 140 kilómetros según la versión. Con un diseño aerodinámico que era tecnológicamente adelantado a su tiempo. Con una aceleración de 0 a 100 kilómetros en menos de 9 segundos que era competitiva con los deportivos más caros de la época. Y con un problema que GM construyó deliberadamente en el modelo de negocio. No vendían el EV1. Lo alquilaban exclusivamente. Los usuarios no podían comprarlo. Solo podían tenerlo mientras GM decidiera mantener el programa. El problema documentado y las presiones externas. En 1999, exactamente cuando la regulación de California comenzaba a exigir cumplimiento más estricto, GM comenzó a retirar los EV1 del mercado. El argumento oficial fue que el programa no era rentable. Los documentos internos revelados en investigaciones posteriores, y en el documental Who Killed the Electric Car de 2006 cuentan una historia diferente. La industria petrolera había presionado activamente contra la regulación de cero emisiones de California. Los concesionarios de GM, que generan una parte significativa de sus ingresos en el servicio y mantenimiento de vehículos de combustión interna, presionaron internamente porque el EV1 tenía un costo de mantenimiento radicalmente menor que un vehículo convencional. Y la propia dirección de GM estaba dividida entre quienes veían el EV1 como el futuro, y quienes lo veían como una amenaza a su modelo de negocio existente. California cedió a las presiones de la industria, y suavizó su regulación de cero emisiones en 2001, eliminando la obligación numérica que había creado el incentivo original para el EV1. Esa decisión le dio a GM la cobertura política que necesitaba para cerrar el programa. Lo que siguió es la parte de esta historia que resulta más difícil de explicar con lógica empresarial convencional. GM no simplemente cerró el programa. Retiró activamente los vehículos de quienes los tenían en leasing, incluso cuando los usuarios se negaban a devolverlos. Incluso cuando ofrecían pagar el valor completo del vehículo para quedárselo. Incluso cuando grupos de propietarios organizaron protestas públicas fuera de las instalaciones donde los vehículos estaban siendo concentrados. Los usuarios de EV1 formaron un grupo llamado Donación al Smithsoniano, e intentaron conseguir que el Museo Nacional de Historia Americana de Washington recibiera un EV1 en donación para preservarlo. Varios propietarios organizaron vigilias frente al depósito donde los vehículos estaban siendo custodiados antes de su destrucción. GM se negó a cualquier forma de preservación privada. Los vehículos fueron trasladados al desierto de Arizona. Y fueron aplastados con excavadoras. Uno solo escapó.
El Museo Smithsoniano había iniciado negociaciones con suficiente anticipación para recibir un EV-1 antes de que el programa de destrucción comenzara. Ese vehículo está hoy exhibido en el Museo Nacional de Historia Americana en Washington como testimonio de lo que existió y fue eliminado. El 2 de julio de 2003 Mark Neibachart y Mark Tarpenning fundaron Tesla Motors en San Carlos, California. Ese mismo año GM aplastó los últimos EV-1. Hoy General Motors gasta entre 12 y 15 mil millones de dólares anuales intentando recuperar el terreno eléctrico que destruyó voluntariamente entre 1999 y 2003. Tesla tiene una capitalización de mercado que en sus picos ha superado el $1 billón. El EV-1 no fue un proyecto fallido. Fue un proyecto que funcionó, que tenía clientes que lo amaban, que tenía la tecnología correcta y que fue destruido deliberadamente por una combinación de presiones internas y externas que priorizaron la protección del modelo de negocio existente sobre la captura del mercado futuro. La diferencia entre el EV-1 y Tesla no fue tecnológica. No fue de capital. No fue de talento. Fue de decisión. Una empresa eligió destruir su ventaja. Otra eligió construir sobre el vacío que esa destrucción dejó. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que el error más caro de cualquier organización no es el que cometes cuando algo falla. Es el que cometes cuando algo funciona y decides eliminarlo porque amenaza lo que ya tienes. GM no perdió el mercado eléctrico por incompetencia. Lo perdió por miedo. Miedo a canibalizar su propio negocio antes de que otro lo hiciera. Y el resultado fue que otro lo hizo de todas formas, desde cero, sin ninguna de las ventajas que GM tenía y destruyó. La pregunta que más vale la pena que sostengas en silencio es esta. En tu negocio o en tu carrera, ¿qué estás protegiendo de forma tan intensa que te impide construir lo que deberías estar construyendo para el futuro? Y si quieres continuar explorando los errores más costosos de la historia empresarial, el próximo video analiza cómo MySpace vendió el futuro de las redes sociales por $580 millones y lo destruyó en 3 años mientras Facebook se convertía en la empresa más valiosa del mundo. Nos vemos en el próximo análisis. Porque el error más caro no es perder la carrera. Es abandonar la ventaja que te habría permitido ganarla.